general del Partido Comunista de Venezuela, y luego conversaremos con Ezequiel Pérez, diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática. Bienvenido, Oscar. Bienvenido, Vladimir Laguna. Muchas gracias, Vladimir, por la invitación. De verdad, un gran abrazo para ti, para las usuarias y usuarios de tu programa y también para Globovisión, que permite esta ventana para que el Partido Comunista también pueda expresar su opinión. Como debe ser. Como debe Fíjate, Oscar. Como debería ser en todas partes. Como debería ser en todas partes. Así es. Oscar, ustedes han estado acompañando a un comité de familiares de trabajadores presos. Así es. Me gustaría comenzar con ese punto, ¿no? Bueno, podríamos afirmar que se ha venido produciendo en Venezuela en los últimos años, ya se va, un proceso de judicialización de las luchas obreras, campesinas y populares en general. Y esa judicialización se expresa en que si alguien demanda un derecho, en vez del el Estado y sus instituciones crear las condiciones para que el reclamo se procese, un ejemplo en la Inspectoría del Trabajo, cuando se trata de trabajadores, lo que hace es el patrón buscar a un cuerpo policial, amenazan a los trabajadores y si los trabajadores no aceptan, entonces buscan un fiscal y judicializan al trabajador. Entonces, y ahí, eso lo hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo, desde hace bastante tiempo. No es ahorita, el año pasado o este año, de hace varios años. Es un proceso que se ha venido dando, donde parecido al tema del autoritarismo. El autoritarismo también es un proceso. Entonces, esas cosas van avanzando, se van consolidando, y se presentó una coyuntura con el tema de Argenis y Alfredo. Dos jóvenes trabajadores, ingenieras de PDVSA, del Ministerio de PDVSA, que denunciaron una situación de corrupción y en vez de investigarse la corrupción, bueno, lo acusaron a ellos de terroristas, de concierto para delinquir, de agentes del imperialismo, de espías al servicio de intereses extranjeros y los metieron a la cárcel. Y el señor fiscal general de la República, en un programa de televisión, por los medios de comunicación, los condenó. Que es otro de los graves problemas que está sucediendo. Como a una persona que se está investigando, un ciudadano, una ciudadana, en vez de llevarle el proceso, el señor fiscal le hace un juicio mediático y lo condena de antemano. En el caso de Argenis Alfredo se demostró que eran falsas las acusaciones. A un caso similar pasa con Edwin Giró también, ¿verdad? Pero para terminarte la idea de dónde surge esto, incluso se logra que lo tengan que enviar a su casa en condiciones de régimen especial, porque no hay en el expediente, Vladimir, y pueblo venezolano, nada que demuestre las acusaciones. Y por eso es que estamos demandando la libertad plena de Argenis Alfredo. A partir de ahí empieza entonces a configurarse la necesidad de organizarse las familias, y las amigas y los amigos, de trabajadores y trabajadoras encarcelados, presos sin juicio, que es el otro problema. El otro problema es que te encarcelan, te detienen, pasan los 45 días que dice la norma para la investigación, bueno, y puedes seguir cualquier cantidad de años en la cárcel. Es lo que nosotros llamamos violación del debido proceso. Entonces, nosotros incluso no decimos en ninguno de los casos que tal o cual compañero, a menos que sea un caso que tengamos muy claro de lucha obrera, de lucha sindical, donde entonces nosotros de manera muy directa denunciamos la judicialización, pero en muchos casos demandamos que se aplique el debido proceso, que se respete el debido proceso. Entonces, de ahí surge la necesidad de construir ese comité de familiares, amigas y amigos de las presas y los presos. Y nosotros acompañamos ese proceso. Hay un caso, eso no es una construcción nuestra, hay que decirlo. Claro, eso no es ni una construcción del Partido Comunista de Venezuela, ni una construcción de la Alternativa Popular Revolucionaria de la APR, ni una construcción del diputado Oscar Figuera. No, es una construcción de las familias de las presas y los presos, que nosotros llamamos que son presos de conciencia. Porque si usted expresa una opinión y denuncia una situación como trabajador, en vez de investigarla, lo encarcelan. Para nosotros se está castigando el que te atrevas a expresar tu opinión. Para nosotros son presas y presos de conciencia, que si eso continúa en esa dirección, van a terminar siendo presos políticos. Fíjate, también ustedes han pedido la liberación de Guillermo González, que está detenido
De Giró también lo hemos pedido. Y de Eudy Giró, que también Giró, es trabajador de PDVSA. Eudy Giró, En que caso no tiene nada que ver con el Partido Comunista de Venezuela. Por supuesto que no. Tampoco este joven que acaba, este compañero de la ferrominera que acaba de señalar. No tiene nada ¿De que qué ver se le con acusa nosotros. a Guillermo González? Pero es un problema de derechos, de derechos, del debido proceso. Nosotros estamos demandando. ¿De qué se le acusa a él? Al de ferrominera. Ajá. Bueno, de supuestamente haber participado en el asesinato de otro trabajador. Este es de Guillermo González. Este no es el caso, no, estamos hablando de, estás confundiendo de Ronnie Álvarez. Ronnie Álvarez es el de ferrominera. Guillermo González que también está detenido, entiendo, ¿no? Sí, sí. Y en el caso de Eudy Giró, pues... Yo como dirigente. Que hizo unas denuncias muy graves sobre situaciones en la industria, sindical ¿no? petrolero, Eudy Giró, ¿no? Ahora, ¿cómo te explicas tú que este gobierno, que se llama un gobierno obrero, pues actúa de esa manera contra el movimiento sindical? Fíjate que, por ejemplo, incluso entiendo que la propia Federación Sindical Mundial, una central internacional se pronunció el día de izquierda, de ayer, se pronunció sobre la situación venezolana. Sindical clasista, la denominamos nosotros, que expresa los intereses de los trabajadores de la perspectiva de la lucha de clases, se pronunció señalando que así como condena la injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos y de los gobiernos europeos, también condena cualquier acción que signifique limitar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros decimos lo mismo. Enfrentamos cualquier agresión del imperialismo contra nuestro país, pero también enfrentamos las políticas inconsecuentes, las políticas de entrega, las políticas de violación de derechos de los trabajadores y las trabajadoras, bueno, en las condiciones que se estén presentando. Entonces, tendríamos que señalar, yo diría, Vladimir, que este gobierno no es obrero. Ellos no se llaman gobierno obrero, se llaman gobierno obrerista. Pero ni siquiera llegan a obrerista, mucho menos a obrero. La diferencia del Partido Comunista con el gobierno de Maduro son irreconciliables al día de hoy. Las diferencias del Partido Comunista de Venezuela, del PCV, del Partido del Gallo Rojo, con el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro, hoy son irreconciliables. Son irreconciliables porque tienen que ver con el proyecto político. O sea, nosotros no andamos juntos con nadie, sino coincidimos en el proyecto político. Y el proyecto político que acordamos, con el que coincidimos con Hugo Rafael Chávez Frías, fue un proyecto nacional liberador, de construir una patria soberana, de un desarrollo del país. ¿Y ahora qué hay? Con participación de los trabajadores, con control obrero, campesino, comunero y popular. Y hoy lo que hay es un proyecto que se viene amasando desde hace varios años, de total retroceso de las conquistas populares y obreras, incluso de la soberanía. Aquí se habla de defensa de la soberanía, pero lo que hay es un proceso de entrega. Y todo lo que se está armando, Vladimir, entonces nosotros no podemos coincidir con eso, y que se viene expresando en una forma jurídica, y una de cuyos elementos fundamentales es la llamada ley antibloqueo, que nosotros la denominamos la ley de la entrega y del saqueo, lo que denomina el gobierno la ley antibloqueo, para nosotros es la ley de la entrega y del saqueo, es el marco jurídico, teórico, conceptual para la entrega del país, para la entrega del país al capital transnacional. ¿Piensan lo mismo de las leyes de zonas económicas especiales? Local. Bueno, y eso forma parte de ese proceso. Las zonas económicas especiales, que se está discutiendo una ley, pero que ya hay un decreto del presidente Maduro de creación de zonas económicas especiales militares, donde autorizan al sector militar a hacer alianza con capitales locales y capitales transnacionales. Imagínate tú lo grave de eso. El cuerpo militar del país haciendo alianza con capitales transnacionales. ¿Qué intereses se van a construir ahí? Al final de cuentas, intereses que van a ser los que establezcan con el gran capital internacional. Y esos intereses generalmente no son los intereses de la patria, no son los intereses de la soberanía del país. Entonces, por eso es que nosotros señalamos que hay un plan dirigido a desmontar todas las conquistas del proceso bolivariano, todas las conquistas, y no a corregir los errores, porque han habido importantes errores. Nosotros lo hemos venido señalando, incluso en los tiempos del presidente Chávez. Pero no se trata de corregir errores, se trata de desmontar el proyecto estratégico. Ahora, cuando ustedes han hecho estos planteamientos, se les ha dicho izquierda trasnochada, por ejemplo, lo han llamado del gobierno ustedes izquierda trasnochada. Sí, con un discurso falso, Vladimir. Un discurso falso, y no es un discurso inocente, el discurso de que estamos en socialismo. Para nosotros eso no es un discurso inocente, eso es un plan. Un camarada nuestro decía, para poder desmontar todo lo que significó el proyecto que se levantó con Chávez, incluyendo
el impacto inmenso en el imaginario colectivo, había que montar un plan de tal magnitud de carácter social, económico, político y tan mediático y también psicológico, bueno, que lograra revertir en las amplias masas ese proyecto. O sea, tú podrías decir, o el Partido Comunista podría decir que este es un gobierno antichavista. Este es un gobierno antichavista, sí, sí, aunque diga lo contrario. Este es un gobierno que dice que es socialista y sabes que aquí no hay socialismo. ¿Pero por qué dice que es socialista, Vladimir? Nosotros lo vamos a decir en todas partes. Dice que es socialista porque no es socialista, porque lo que está haciendo es otra cosa. Y como nadie quiere un gobierno que no es socialista, pero que llaman socialista, entonces, ¿cuál es la salida? Si este gobierno es socialista y no sirve, si la crisis que hay en Venezuela es la crisis, según el gobierno, del socialismo, y yo no quiero ese socialismo, entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Capitalismo. Capitalismo. O sea, eso es lo que llaman la psicología invertida. El gobierno te presenta esto como socialismo para llevar e inducir a las grandes masas a que la salida es el capitalismo. Entonces, este gobierno no es chavista. Este es un gobierno que no es de izquierda y todavía no podríamos decir que es de derecha. Este es un gobierno concebido, ¿vale?, con un criterio de un alto nivel de autoritarismo y de personalismo. Aquí dice Néstor Alfonso, señor Figuera, ¿qué opina usted de la actuación del presidente Ortega de Nicaragua, quien ha encarcelado a la mayoría de los candidatos de oposición para quedarse sin competidores? Bueno, mira, sobre lo que pasa en Nicaragua, lo que nosotros conocemos, hemos pedido información, es que todavía en Nicaragua ningún partido ha presentado candidato o candidata a presidente. Que el proceso está planteado, pero que ninguno de los partidos que existen legales en Nicaragua, y que por tanto la detención de estos compañeros, de estos ciudadanos, tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con recibir financiamiento extranjero para realizar... Pero es lo mismo que se dice aquí de factores opositores. Para realizar... Sí, está bien, pero eso es lo que te estoy diciendo, lo que ya me han dicho, yo no sé. Te lo vendo a precio de inventario, porque no... que estos señores representan entonces, hacen política recibiendo dinero del extranjero y que se les señala como candidatos presidenciales y candidatas presidenciales para darle una connotación de ser unas personalidades que están siendo, ¿cómo se dice?, investigadas como consecuencia de que son candidatas y candidatos. Eso es lo que me han informado. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Hay que investigar más eso. A mí lo que está pasando en Nicaragua se me parece un sandinismo somocista, pero esa es mi opinión, no la tuya. Vamos a la pausa, ya venimos, ya regresamos con... Sí, es una cosa, Jesús, Omar Ruiz. Menos anticorrupción. Ahora fíjate, con respecto a tu actividad en el Parlamento, ¿qué has podido tú hacer en el Parlamento a pesar de todas las dificultades que has tenido ahí en el camino? La actividad en el Parlamento actual es muy complicada para mí. Para ti como diputado comunista. Para nosotros como diputados del Partido Comunista y de la Alternativa Popular Revolucionaria. Porque desde un primer momento se ha querido desconocer nuestra presencia en el Parlamento. Y se nos quería obligar a que nos hiciésemos parte de la bancada de oposición, donde están los partidos de la oposición. Y que tuviésemos nosotros que llegar a acuerdo con esos partidos para poder pedir el derecho de palabra. Nosotros dijimos que no. Pues no somos. Ahora, Maca, pero el Partido Comunista hoy no es un partido de oposición. Nosotros somos un partido de oposición revolucionaria, tenemos que decir. Hay distintas oposiciones. Claro, por supuesto. Entonces nosotros nos ubicamos en el ala de la oposición popular revolucionaria. Y esa oposición popular revolucionaria no está dispuesta a llegar a acuerdos tácticos con la oposición. Esa oposición popular revolucionaria levanta un programa antiimperialista. Y levanta un programa de liberación nacional, levanta un programa antineoliberal, y por eso es que nosotros decimos que somos la única oposición real, Vladimir. Porque para nosotros lo que está sucediendo en Venezuela hoy es un nuevo pacto de las élites que se expresa en la Asamblea Nacional y se expresa en el CNE. Las élites económicas y políticas tradicionales y los nuevos grupos burgueses y las nuevas mafias enriquecidas se pusieron de acuerdo en buscar una salida de entrega del país al capital.
la salida a la crisis del capitalismo en Venezuela, porque lo que está en crisis en Venezuela es el capitalismo. O sea, que ustedes descartan de plano cualquier posibilidad Ajá. de alianza con sectores que están hoy en la oposición. Ajá, entonces lo que está... Te pregunto. Sí, ya voy allá. Ajá. Lo que está en Venezuela es el capitalismo dependiente y rentista. ¿Qué es lo que intenta el gobierno? ¿Cuál es la solución que habla el gobierno? Bueno, las zonas económicas, que es entregar el país, dividir el país, construir enclaves en el país con condiciones especiales para el capital, y por otro lado, profundizar el extractivismo. Eso es lo que plantea el gobierno. Pero esa política nosotros no la compartimos. Y lo que plantea la oposición en general es una política de carácter neoliberal. Entonces nosotros no la compartimos. O sea, que no hay posibilidad de alianza ustedes con algunos sectores de la oposición. Los dos sectores que se llaman de oposición, gobierno y oposición, están en un mismo proyecto de país. Aplicar una política neoliberal que le garantice al gran capital grandes y ustedes son la oposición de izquierda, digamos. Nosotros somos, de verdad, la única oposición que hay en Venezuela. Porque los otros son, la misma cosa son, decimos, son caimanes de un mismo pozo, que intentan plantear que tienen diferencia, pero que en el proyecto es un nuevo bipartidismo que están intentando. O sea, que el PSV va a abrir un nuevo pozo, porque ustedes antes estaban en el pozo del chavismo, del pueblo patriótico. Nosotros éramos parte de ese pozo que se planteaba la liberación nacional, con Chávez a la cabeza. Y ese pozo ya es otra cosa. Ese pozo ya es otra cosa. Entonces nos quieren llamar, exigir que nos mantengamos en ese pozo que ya están contaminados al máximo. Nosotros queremos salirnos de esa contaminación. Y autocríticamente señalamos que efectivamente esta realidad, ¿no?, que estamos transitando, a la que nosotros expresamos opiniones críticas durante muchos años, tenemos que reconocer que debimos actuar con mucha más fuerza. Ajá. Ahora fíjate una cosita, Oscar, fíjate lo siguiente. Ustedes tienen relaciones con el Partido Comunista Cubano, con el Partido Comunista Chino, con los partidos comunistas del mundo. Los que gobiernan, los que no gobiernan, el Partido Comunista de Colombia, el Partido Comunista de Chile, etcétera, etcétera. Ajá. ¿Qué le dicen ustedes a esos partidos comunistas y qué le dicen los partidos comunistas a ustedes de lo que está pasando acá? Bueno, nosotros le decimos a los partidos comunistas, hermano, lo mismo que estamos diciendo aquí. En Venezuela hay una crisis del capitalismo dependiente y rentista. ¿Qué le dicen ellos? La salida que está construyendo el gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro es una salida capitalista a la crisis, de entrega del país al gran capital, transnacional y local. Ese no es el proyecto político nacional liberador. Se ha traicionado el proyecto político nacional liberador con un discurso socialista de falso socialismo. ¿Y algunos de estos partidos comunistas les ha expresado preocupación a ustedes por esta situación? Entonces, eso lo hemos planteado a todos. ¿Y ellos qué les dicen? Y a ninguno le hemos dicho, a nadie le hemos pedido que tiene que cuadrarse con nosotros. Le hemos informado y cada partido actúa según su propia política, su propia realidad política. Néstor Alfonso dice, siempre me pareció extraño que el PSV llegara tan lejos en su apoyo a este gobierno, ya que en mi opinión han sido humillados y hasta aceptaron ceder o que les quitaran el color rojo que les pertenece de su fundación. No, bueno, lo del color rojo no nos lo quitaron, nosotros seguimos teniendo nuestro color rojo. Nuestro color rojo no ha cambiado, Vladimir y Néstor. Lo que ha hecho el PSUV es tomar un color rojo también, pero no es el mismo del PSV. Simón González, hasta cuando el barco se hunde, ¿quiénes son los primeros que saltan? Hasta hace nada se inmolaban por el régimen. ¿Qué pasó? Comunistas tenían que ser, dice. Bueno, sí. Hay unos que dicen que nosotros somos 4 gatos, o 2 gatos, o 3 gatos. Y efectivamente, donde hay gato, no hay rata. Me gusta. Buenas tardes, Vladimir. Pregúntale, ¿por qué no siguen el ejemplo de China, que son comunistas con libre mercado? Camarada, compatriota, amigo, cada proceso histórico debe responder a su propia realidad. Por favor, no nos planteen que extrapolemos lo que es una experiencia de un país a Venezuela. Venezuela debe construir su propio proyecto. Cuestionas el régimen chavista, pero eres ambiguo ante el régimen nicaragüense. No eres coherente en tus planteamientos, te dice Pernía JF. No, Pernía. Yo estoy planteando los problemas de Venezuela y no tengo el dominio de lo que pasa en Nicaragua para poderme opinar con toda la propiedad que tú quieres que yo opine. Te dije lo que yo conozco. Ahora, eso no te satisface, por favor, discúlpame, es lo que yo conozco. Ahora, ¿en Nicaragua no hay un partido comunista? No, en Nicaragua no hay un partido comunista. Ya no lo hay. Hubo un tiempo. En Nicaragua hay un núcleo de activistas comunistas. Hubo un tiempo
el Partido Comunista hizo profundas críticas en un primer momento al gobierno de Daniel Ortega, del sandinismo, de Daniel Ortega, y realmente ese proceso permeó ampliamente a la sociedad. Hubo toda la situación que se presentó, acuérdate de los contras, bueno, y en ese cuadro de contradicciones, el Partido Comunista nicaragüense disminuyó a niveles de ser hoy núcleos que están actuando, pero todavía no podemos afirmar que hay un partido comunista. Geo Ernesto Pacheco dice por aquí, ¿por qué no se desmarcan definitivamente del chavismo y se integran en una coalición de fuerzas distintas en pro de recuperar la democracia? Bueno, nosotros no vamos a romper con las corrientes populares chavistas que incluso cuestionan lo que está pasando en el país. No nos vamos a romper. Aquí hay una base popular chavista que incluso la política del gobierno ha desmovilizado, ha creado un alto nivel de frustración, de decepción, que nosotros llamamos a que se incorpore con la Alternativa Popular Revolucionaria. Francisco José Valle Gómez, saludos Vladimir, en su condición de diputado de la Asamblea Nacional, ¿cómo evalúa el comportamiento del diputado Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea? Oye, por cierto, tú hiciste esa pregunta y no la respondí. Sí. Es bueno que el pueblo venezolano sepa que nosotros no votamos por Jorge Rodríguez a la presidencia de la Asamblea Nacional. Y no votamos señalando que para nosotros el diputado Jorge Rodríguez no garantizaba el libre ejercicio del debate en la Asamblea Nacional. La vida nos lo ha demostrado. El diputado Jorge Rodríguez considera que él está dirigiendo un ministerio, que tiene un grupo de subordinados y subordinadas, que las diputadas y los diputados cuando vamos a intervenir debemos hacerlo con base a lo que él considera debe ser la argumentación que se debe dar, como que no estuviéramos en un parlamento. Cada diputado construye su argumento desde la perspectiva histórica o de lo que ha acontecido en el país, desde su propia formación, desde la perspectiva estratégica de hacia dónde apunta, y no, como diríamos, circunscrito a lo que crea un presidente que debe ser la opinión sobre un artículo determinado. Entonces se va a discutir un artículo, mira, no, síñase el artículo. Entonces, ¿cómo argumento yo sobre un artículo? Si no es a partir del análisis de la realidad, porque un artículo de una ley debe corresponder a una realidad. Entonces yo para estar en desacuerdo con ese artículo tengo que hacer una contextualización de esa realidad. Entonces si usted, presidente, me saca fuera de orden porque yo estoy haciendo esa contextualización, o usted no sabe qué es el Parlamento, o usted es un tipo sumamente autoritario que considera que son a partir de su concepción que los demás y las demás deben intervenir. Nosotros nos consideramos ahí realmente bien, te lo quiero decir. ¿Por qué? Porque estamos diciendo lo que pensamos, lo que consideramos que es correcto. Y el que seamos uno hoy, que debiéramos ser más, pero el régimen que aplicaron, ese del sistema electoral dual, donde nosotros obtuvimos el 2.73% del electorado. Le correspondían casi 3 diputados. Le correspondían 6 diputados. 6 diputados. Pero nos asignaron el 0,30 y tanto por ciento de las diputaciones. Bueno, ese sistema es un sistema que violenta la opinión del pueblo venezolano. O sea, usted obtiene un 10% de votos y usted no va a obtener el 10% de las curules, sino que como es un régimen de mayorías, de sobrerepresentación, entonces el que obtenga mayor cantidad de votos va a obtener un porcentaje, qué sé yo, un 20% más de las curules. Por cierto que Juan Barreto, líder del partido Redes, denunciaba ayer en Kikosi y también en mi programa Vladimir Lacarta estuvo y denunció la situación que se da en Vladimir y Punto, que se da con su partido, que no le permiten la inscripción. ¿Ustedes han pensado en alguna alianza con el sector de Redes? Tenemos pendiente una conversación con Juan Barreto. Nosotros tenemos una opinión sobre algunos aspectos del desarrollo de su actuación política, pero obviamente esa opinión que tengamos, aspiramos a discutirla con él, conversarla con él, con ellos, con ellas, para ver hasta dónde es posible avanzar. Finalmente, Juan Barreto sigue siendo un hombre de la izquierda venezolana, y algunos lo quieren descalificar, no, porque con Claudio Fermín, etcétera, etcétera. Pero cuando tú ves... Pero bueno, el Partido Comunista apoyó Caldera. ¿Cuál es el problema? Apoyamos a Caldera para romper con el dominio bipartidista de Adey Copey. Y se logró. Caldera derrotó a Adey Copey. Y dejó en libertad al presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Y le abrió perspectivas al proceso bolivariano venezolano. Eso nosotros no consideramos, no nos sentimos como algunos que apoyaron a Caldera. Sí,
la apoyamos con un objetivo: golpear al enemigo principal interno, que son los sectores del capital que se expresaban en la alianza bipartidista. ¿Y el gobierno de Maduro pasó hoy a ser el enemigo principal de ustedes? El enemigo principal nuestro sigue siendo el imperialismo. ¿Y en el plano interno? Porque el imperialismo ¿Y en el plano interno? Es quien mantiene la dominación de nuestros países. ¿Y en el plano interno? En el plano interno, nosotros consideramos que todo proyecto neoliberal y todo proyecto político que se sustente en el neoliberalismo, en la violación de los derechos del pueblo, en la entrega de la soberanía, bueno, es enemigo del proyecto político que nosotros levantamos. Finalmente, ahora sí, se llame como se llame. Oscar, ustedes van con candidatos propios a las elecciones. Nosotros vamos con candidaturas propias a las elecciones en todo el país, con el conjunto de las fuerzas que integramos la Alternativa Popular Revolucionaria, que está, la APR, que ahorita estamos en fase de congreso. La APR no tiene una tarjeta propia, la tarjeta que tiene hasta ahorita es la del PCB. Estamos aspirando y esperando que a los camaradas y compatriotas del PRT le entreguen su tarjeta, así como se la entregaron a otros, se la entregaron a la mesa de la unidad, una tarjeta. ¿Por qué no le reconocen la tarjeta del PRT? ¿Por qué no le reconocen la tarjeta Redes? Así es, así es. Bueno, a Izquierda Oscar, Unida. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Bueno, hermano, seguiremos. Esperamos que tengas la posibilidad de volvernos a invitar. Pero aquí por supuesto que sí. Yabur, Claro que sí. que pudieras invitar al negro Kategich. También. Por favor. Claro que sí. Ábranos una ventana aquí para que también la opinión de las corrientes populares revolucionarias, que nos agrupamos en la APR, la Alternativa Popular Revolucionaria, y en el Partido Comunista, podamos debatir nuestras propuestas, también en el terreno económico. Tenemos propuestas. Como debe ser. Te agradezco mucho, Oscar. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa y volvemos con Ezequiel Pérez, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido de Acción Democrática. Gracias. Ha tenido Javier Tarazona, quien tiene una ONG, es director de una ONG de Funderredes que actúa principalmente en el estado Táchira, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a Vladimir y a todo el equipo técnico de Globovisión por esta oportunidad. Y llegando al caso de Javier Tarazona, me parece que es algo muy de aligero que el gobierno hizo llevarlo detenido, porque él es un muchacho que desde que estaba en el liceo ha sido defensor de los derechos humanos y ha sido preparado educacionalmente hasta llegar a doctor en educación, gremialista, profesor universitario, y entonces profesor en varias universidades de diferentes países. Entonces, esto significa de que él dice algo que la gente lo conoce. Decir que de momento el gobierno tenga alianza con algunos miembros insurgentes de la FARC o el ELN o el FBL, allá en el occidente del país o en el Táchira, nadie puede negarlo. Entonces, eso es algo que tal vez los mismos militares, los guardias, los policías, los que están allá en esos sitios, saben. Que aquí en Caracas no sepan es otra cosa. Entonces, lo que decía el fiscal, de que es porque está incitando al odio, ¿no? Está diciendo la verdad. Me parece a mí que por ejemplo, que hay una foto donde salía Rodríguez Chacín con algunos dialogando, ¿sí? Con Gavino y algo otro. Me parece que es algo normal. Si tuvo que ir a resolver un problema, porque nosotros lo hemos pasado en el Táchira, para ir a sacar un secuestrado se dialoga con ellos y se paga o cualquier cosa se llega. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando fui alcalde, lo recibí muchas veces a ellos en la oficina para poder resolver algún caso o alguna cuestión de finanzas. Entonces, eso de que por eso se asusten de que de momento estén aquí en Venezuela, no es por qué asustarse, es algo real que ocurre. Mira, por cierto, frente a ese caso, pues también se ha dicho que hay unas conversaciones de él con gente que está en el exterior, bueno, conversaciones que pueden poner en peligro la paz democrática, la estabilidad del gobierno, en fin. A mí me parece, en estos días decían que estaba en Colombia, que estaba no sé a dónde, y nosotros tenemos con unos familiares unas ventas de hamburguesas en San Cristóbal, y ha ido como 3 veces para allá en menos de un mes. Entonces eso de que estaba por fuera en otro país, eso es mentira. Entonces son cuestiones, tal vez especulaciones, o algo que escriban para poder juzgarlo. Pero yo pienso que en nombre del pueblo del Táchira, en nombre de todos los que somos demócratas, solicitamos
al fiscal general de la República y al gobierno nacional la liberación de estos muchachos de Fundarredes, del profesor Javier Tarazona y de los otros que están detenidos. Aquí dice RR, Richard, buenas tardes. ¿Qué opinión tiene usted de las declaraciones de su antecesor en el programa, donde afirma que ustedes, la oposición y el gobierno, son un solo proyecto neoliberal y que el PSV es la única oposición de verdad que hay en la Asamblea Nacional? ¿Qué opina de eso? Yo, por ejemplo, soy ADECO y aquí los gobiernos de Acción Democrática del trienio del 45 al 48 se empezaron a hacer proyectos de envergadura para el país y después en el gobierno del 59 para acá nosotros se trabajó con presidentes como Rómulo Bentancur, Raúl Leone, Carlos Andrés Pérez, Jaime Lucinchi, y se hicieron grandes obras en el país que eso están a simple vista, porque en Acción Democrática se construye y por eso que dicen que con Acción Democrática se vivía mejor. Pero lo que sí creo yo que dice el amigo comunista Óscar Figuera, de que es parecido el régimen de Nicolás Maduro a los adecos, me parece que está muy lejos, porque Nicolás Maduro con su equipo ha destruido el país. Si un país tan petrolero como el nuestro no tenga gasoil, no tenga gasolina, no tenga gas, no tenga electricidad, no tenga crédito para los agrocampesinos, ten toda la vialidad mala en todo el país, no haya cosecha para poder alimentar a los venezolanos, y con esta fuga de personas por todas las calles de Venezuela fugándose para otro lado, son ya casi 6 millones de personas que se han ido. Entonces, eso significa que algo está pasando. Si en un gobierno no puede compararse con un gobierno ADECO. Por eso es que nosotros estamos luchando a hacer una unidad integral en todo el país para poder liberarnos de este régimen que sinceramente ha ido destruyendo poco a poco al país. Ya esto es algo galopante. Y por ejemplo, la gente está viendo que esa gasolina que traen de Irán, ese gasoil que traen de afuera, está dañando hasta el parque automotor. En mi caso, por ejemplo, toda la semana hay que limpiarle los inyectores porque se llenan los filtros de basura, queman la bujía. Entonces, es un gran negocio para los que venden repuestos, pero para el pueblo que está gastando para poder movilizarse de un lado a otro, es difícil. Yo, por ejemplo, decía, nosotros venimos para Caracas y eso es un gasto y tenemos que dejar hasta el carro en el camino porque falla. Y yo, por ejemplo, pedía desde aquí, lo voy a pedir al ministro de Transporte, de que así como se abrió varios vuelos aéreos comerciales a varias partes del país, pido que para el Táchira también se haga, porque el Táchira no puede estar excluido. Nosotros, por ejemplo, estamos llegando, si no vamos en un autobús o una buseta, llegamos hasta Puntepiedra del estado de Barinas o hasta el Vigía del estado de Mérida. Entonces no hay llegada al terminal de San Cristóbal y eso es injusto, de que se haga ese sacrificio con los tachirenses que vayan a ir a resolver cualquier problema o que vayan a ir aquí a Caracas a resolver cualquier cosa. Entonces pedimos al gobierno de que por favor habiliten un vuelo comercial en la semana para el Táchira, a La Fría o Santo Domingo, porque a San Antonio lo paralizaron. ¿Qué opinas del proceso interno del PSUV allá en el Táchira? Ahora está como precandidato Freddy Bernal, entre otros nombres, ¿no? Bueno, allá... El protector, como lo llaman. Ahí se observó, poca gente, pero había una obligación, por ejemplo, de los policías y todo, tenían que ir a votar, y la mayoría pues votaba por Bernal, porque eso están controlados, los mismos que trabajan en las bombas, pero Leonardo Salcedo, por ejemplo, salió a criticar y decía, bueno, si es así casi a la fuerza, entonces, ahí hay varios candidatos, pero yo sí creo que la única forma de nosotros poder ganar en el Táchira, y en el Táchira está, aunque no, la Alianza Democrática, lo mejor sería el consenso para poder llegar a acuerdos de que no hayan 4, 5 o 6 candidatos a gobernadores y alcaldes, porque de lo contrario se perdería. Eso es algo normal. Si no nos unimos, entonces el pueblo es el que paga los platos Ahora rotos. fíjate que el problema de la unidad opositora está transversalizado por el problema interno de AD. Hay probabilidades de resolver el problema interno de aquí a las elecciones, que se pongan de acuerdo para ir en la misma tarjeta, para apoyar los mismos candidatos en todo el país. Eso puede pasar, que el sector de Bernabé y el sector de General Ramos se pongan de acuerdo. Si no se llega a un acuerdo y si, como dicen, que le van a dar una tarjeta, bueno, entonces yo he propuesto y en el Táchira lo tenemos planteado. En el Táchira yo, tal vez en otras partes del país no, pero en el Táchira estamos planteados unas elecciones primarias. La misma gobernadora ha sido promotora de eso. Sí, hombre. Y si estamos en que vamos a hacer una elección primaria, porque si hay 5 candidatos a gobernadores, con uno solo de la oposición, nosotros ganamos esa gobernación. Si nos vamos divididos, perdemos la gobernación. Entonces, que el pueblo decida si queremos ganar o queremos que siga este mal gobierno en el país.
Aquí te dice Manuel Salinas, ¿ustedes como ADECO van a apoyar al gobernador de Mérida? Bueno, Ramón Guevara es un ADECO que ha trabajado mucho tiempo por el desarrollo de Mérida. Y yo creo que si él más lo apoyó, y si Acción Democrática tiene que apoyarlo, y la Alianza Democrática tiene que apoyarlo, y si también tiene que llegar a hacer algún acuerdo para que sea él nuestro candidato, nosotros lo apoyamos, porque nadie puede negarle de que él viene también de bases ADECO, y que nosotros somos ADECO, y entonces debemos de unificarnos. Ahora fíjate, también ha surgido la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Cómo ven ustedes esta tarjeta? ¿La ven como un instrumento de unidad o no? Ese es un juego que este es un gobierno que en eso es muy avispado, en crear bastantes tarjetas para crear más divisiones. Y entonces de esa manera poder dividir para poder ellos ganar, porque con poquiticos votos ellos ganan. Y nosotros con bastante tarjeta y nos vamos todos divididos, también perdemos. Pero yo sí creo que, por ejemplo, Vladimir, por decir algo, usted va en la tarjeta de las alianzas democráticas y el Partido Comunista lo lleva usted en la tarjeta, lo lleva lo lleva la unidad, lo lleva el otro. Entonces, Vladimir va en 25 tarjetas, también se suman y eso también es unidad. Entonces, es otra forma de poder resolver el caso. Ezequiel dice que la gasolina no sirve, pero sí hacen la cola hasta cuando critican, por eso es que más nunca volverán, ya el pueblo no cree en ellos, dice Manuel por aquí. Bueno, la gasolina, nosotros nos toca hacer cola porque no hay otra forma. Nosotros tenemos más de 10 años haciendo cola en el Táchira y hay muchos métodos. ¿Cuál es el promedio de tiempo que a estas alturas se gasta en el Táchira para echar gasolina? Ahora que hay menos gasolina y que con el precio, porque antes era porque el precio era económico, pero ahora a medio dólar es colas de 2, 3, 4, 5 horas hasta un día y diferentes días en la semana. Entonces, no es fácil, porque y hay negocios. Aquí se le vende a usted a medio dólar y afuera lo vende a $2 o $1.50, porque así le toca a uno comprar, porque tampoco es que le vendan mucho, venden 30 o 40 litros. Y claro, si viene una semana. Si viene a Caracas, se consume si viene a Caracas son 150 litros que se gasta. No llegas ni a Valencia. Ni a Barinas. Ni a Barinas. Entonces, eso no es fácil. Usted tiene que estar llegando a comprar gasolina a todos los que distribuyen en el camino, porque eso ya es una realidad. Hay gente que se rebusca con la gasolina en botellitas, en litros, como sea, para poder, con el desempleo que hay, con el salario mínimo que no alcanza para nada, porque yo aquí lo había hecho una oportunidad a ti, que 10 millones de bolívares, allá son 10.000 pesos, y eso no alcanza para comprar un kilo de carne, y un maestro que dure todo ese mes para comerse un kilo de carne y que no tenga más nada que hacer, eso no debe ser. Y yo hasta lo pedí aquí, que la gobernadora del Táchira, le había mandado una carta a Aristóbulo Istúriz en aquella oportunidad para que le pagaran los bonos Simón Rodríguez y el transporte y alimentación, y pasaron 6 meses y tampoco, y mañana tengo un derecho a palabra en la Asamblea Nacional para solicitar que se le pague a esos muchachos profesores, que son más de 7.000 educadores que no tienen sueldo ni nada para poder trabajar. Vamos a hacer la pausa y al regreso continuamos con el diputado Ezequiel Pérez. Te preguntan qué opinas del regreso de José Manuel Olivares después de varios años en el exilio. Sí, Ezequiel, sobre el hecho de que ha regresado alguna gente del exilio. Bueno, regresó Américo de Gracia a Guayana, regresó José Manuel Olivares a La Guaira. ¿Qué opinas de eso? Yo pienso que es lo mejor que pueden hacer, de regresar, porque hace días hicieron un indulto donde le permitía a la gente que vinieran, los que estaban exiliados. Y yo creo que si están exiliados y quieren venir a trabajar políticamente, como el doctor José Gregorio, el doctor José Olivares, nosotros lo conocemos como un muchacho trabajador de La Guaira. Y bienvenido. Todo el que llegue a trabajar en función de sacar el país adelante, bienvenido. Néstor Alfonso, la oposición toda parece ignorar la tragedia que vive el país. Me parece insólito que cada sector esté fijando condiciones para llegar a acuerdos, mientras la urgencia se acentúa y exige con incondicionalidad, ya que el pueblo sigue sufriendo y muriendo. Bueno, eso es cierto. El pueblo está sufriendo y muriendo, pero también tiene que, yo hago un llamado aquí al pueblo nacional, a todos, de que es el momento de resolver los problemas, y los problemas no se resuelven esperando que alguien venga a solucionarlos. Nosotros mismos tenemos que solucionarlo, y es con el voto. El voto es la mejor arma que nosotros tenemos para poder resolver cualquier problema. Y aquí en democracia es el voto lo único que nos garantiza cambiar de cualquier personero de representación popular. Hay que salir a votar el 21-11 para sacar a esta gente del poder. No hay trabajo, no hay sueldo, no hay gasolina. El país está destrozado completamente, dice Juan Bautista Urbaneja por acá. Bueno, lo felicito. El 21 de noviembre
la mayoría del pueblo venezolano, si el 80% de la población venezolana está inconforme porque no le alcanza el salario, porque no tiene gas, porque no tiene electricidad, porque no tiene agua, porque no tiene luz, porque no tiene vivienda, porque tiene a la familia en el extranjero, bueno, vamos todos a salir en masa a votar y ustedes verán que nosotros logrando más de la mitad de las alcaldías, logrando más de la mitad de las gobernaciones, hacemos un gran movimiento democrático capaz de resolver problemas más tarde hasta para una elección presidencial. ¿Referéndum revocatorio es pertinente la convocatoria, sí o no? Yo soy de los que opino que si ganamos más de la mitad de gobernación y más de la mitad de alcaldías, y si empezamos en enero en adelante a trabajar en función del referéndum revocatorio, porque aquí yo vi hace días a unos abogados donde decían que el 20 de mayo del 2018 se hizo la elección aquí y que la Asamblea Constituyente pues lo juramentó de una vez y que ese ya están los 3 años. Pero yo creo que ellos se agarran, el tribunal lo agarrará de que fue del 10 de enero del 2019 hacia adelante, pues entonces como el 10 de enero del año que viene se está cumpliendo los 3 años, de ahí en adelante podemos meternos en el referéndum revocatorio, que todo eso se puede, eso no hay nada ¿No es difícil. contradictorio referéndum revocatorio con elecciones? No, porque el 21 de noviembre estaríamos saliendo nosotros de las elecciones de gobernadores y alcaldes, y si logramos la unidad para poder garantizar el triunfo a la oposición, vamos con fuerza hacia un referéndum revocatorio o a las elecciones, así sea después para el 24, pero hay la facilidad de trabajar, pero tenemos que irnos en unidad, olvidarnos de las apetencias personales, no, que si yo, los egos, de que tengo que ser yo, tiene que ser aquel, no, el que tenga mayor aceptación, se puede hacer hasta una encuesta, el que tenga mayor aceptación, se puede hacer un consenso, y si a última instancia, si no se puede, bueno, lo que hemos dicho nosotros, yo siempre lo he planteado, como en el caso del Táchira, elecciones primarias para resolver casos donde haya muchos candidatos a alcalde y casos donde haya muchos candidatos a gobernador. ¿Hay garantías de que todos los sectores de la oposición van a participar en esas primarias? No voy a hacer que después surjan otras candidaturas fuera de este. No, pero es que los partidos que tengan mayoría de militantes, yo creo que son los que deben de participar, porque hay muchos partidos que, sin menospreciarlos, son partidos a veces de maletín, que tendrá el secretario general y el coordinador total, y a veces no tienen nada. Entonces solamente sirven para negociar tarjetas. Entonces, los que tengan bastante militancia son los que verdaderamente requieren de que se unan hasta en un ahora, momento dado. ¿quiénes son los que van a enfrentar a Lady Gómez en estas primarias hasta ahora? No, ahí hay varios candidatos, porque están sacando ya a Daniel Ceballos, Daniel están sacando a Ceballos, Fernando que Andrade. ahora es de un nuevo tiempo, ¿no? Fue de Voluntad Popular. Está Fernando Andrade, está Azócar, y hay otros, pero bueno, William Méndez. Pero nuestra gobernadora ha hecho un gran trabajo, un trabajo social en todos los municipios, y yo creo que ella, con el apoyo de Acción Democrática, tiene garantizada la reelección. Aquí dice Néstor Alfonso, ahí está el detalle, usted me acaba de dar la razón, ese es el problema de la oposición, en lugar de llamar a un diálogo desinteresado, lo que hizo fue pedir que todos se plieguen a su posición. José Hurtado, ¿cómo van a escoger el candidato para alcalde en Panamericano? Bueno, me imagino que todos los candidatos se van a escoger por... Panamericano en Coloncito. Exacto, pero digo, todos se van a escoger por primaria. Claro, ¿no? allá tenemos nosotros un candidato de COPEI y uno de Acción Democrática. De Acción Democrática, y que sea el que gane. Ahí en esos 2 candidatos se escoge uno, igualmente en Abejal, en el municipio Libertador. Tenemos 2 candidatos, una candidata. Por cierto que vi al alcalde de San Cristóbal, que ahora es parte de Fuerza Vecinal, ¿no? Sí, porque él es copellano. Ajá. Gustavo Delgado es copellano, pero entonces, como COPEI también está dividido y no lo metieron en su listado, pues entonces él hizo con los alcaldes de aquí de Caracas, lo que llaman el Frente Vecinal, y bueno, si él va de candidato con otros precandidatos, lo mejor es que se resuelva en consenso o en encuesta o en primaria. Chicho Albertico dice, yo soy opositor a este gobierno, pero no soy derechista ni votaría por la derecha, ni siendo la única opción. No nos dejan opción que ser oposición. Hoy ser opositor no significa ser de derecha, y si no es revolución, seremos la oposición. Eglis Parazuela dice, a las únicas elecciones que iría sería a las presidenciales, y es ahí donde está el problema, por eso yo no voto. Bueno, eso es lamentable, porque la mejor manera de resolver los casos lo he manifestado. Yo he sido presidente de asociación de vecinos, de uniones de productores, de concejales, alcaldes, y todo ha sido con votos. Jamás, sin votos no se puede resolver nada. El que vota tiene derecho a opinar y a participar, pero el que no vota, ¿cómo puede reclamar? Claro, por supuesto. Ahora, el tema está en la unidad también, porque a los efectos de los resultados casi que da lo mismo que se llame la atención a llamar a la división.
Bueno, la división es lo más grave y eso le conviene al gobierno y lo ha venido haciendo de hace 22 años para acá, dividiendo y dividiendo, porque de esa manera divide y reinarás, dice el dicho. Pero es cuestión de pensar con cabeza fría, sin mucha emoción, lo que hay que hacer. Si hay que unirse, así huela a podrido o lo que sea entre ese grupo, pero hay que sacar uno solo para poder enfrentar. Porque si uno cree que el uno tiene razón y el otro razón y el otro la razón, pues, se le está dejando al gobierno que siga gobernando aquí por muchos años. Bueno, caramba, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Ezequiel. Muchas gracias, Vladimir, muchas gracias a todo el equipo, gracias a Globovisión por esta oportunidad y bueno, un saludo al Tachi, un saludo a Venezuela y bueno, a votar todo el mundo el 21 de noviembre para que podamos seleccionar las mejoras y los mejores candidatos a alcalde, alcalde y gobernadores. Gracias por acompañarnos, Ezequiel Pérez. Y a ustedes, queridos amigos, los invitamos para que mañana